Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y como lo escuchó bien el hashtag Martes Marquetoso de la semana pasada, vamos con nuestra segunda parte sobre la lucha libre, que estos capítulos los denominamos la lucha libre en medios digitales. Para eso presento al equipo estratégico que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo los veo? Primero veo a don señor papá Josué. ¿Cómo estás, Josué? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Contento de darle a esta segunda mitad del podcast, que está muy interesante, tiene muchas vertientes, entonces me emociona compartirlo con ustedes y con el señor experto Jorge, que la verdad desconozco de quién es esta mascarita, pero me agrada verte así. Yo soy José González, director del área de social, y hay que comenzar. Muy bien, y por último, y no por eso menos importante, pues nos acompaña un luchador de la justicia mercadológica, Jorge Miguel. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias. Yo te voy a decir algo, Josué. Te voy a decir algo, Josué. Fuiste superior a mí en esta ocasión, pero esta máscara aún no te pertenece. Y yo me voy a encargar de que esa cabellera sea mía. Sea mía, Josué. Muy buena invitación. Sí te presentas. Bueno, de entrada, ¿la máscara de quién traes? Es una máscara de 1000 máscaras. Ahora tiene 999. ¿No? Yo soy Jorge Gascón Matamoros, director de análisis de negocio aquí en WRU, y es para mí un placer recibir el aplauso del respetable. Y como cada hashtag Martes Marquetoso, hashtag tetas, yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU, y bueno, vamos a entrar en materia. El martes pasado, que estábamos muy entrados en este tema, pues se nos acabó el tiempo, amigos. Pero nos quedaron varios temas que discutir. Me gustaría, ya medio organicemos qué son los puntos que vamos a tocar en esta ocasión, y quiero empezar con distribución, monetización y poder mediático, abriendo el diálogo por aquí, que ya sabemos que don Jorge, gran aficionado de la lucha libre, nos va a orientar mejor. ¿Qué es la monetización? ¿No? Los derechos de transmisión, la distribución y el poder mediático. La WWE claramente es un gran poder mediático, ¿no? Tiene tanto contenido que nos sirve su propia plataforma de streaming desde hace muchísimos años, que es la WWE Network, ¿no? Que es además uno de los streamings pues más, les voy a decir caros, ¿no? De toda la disponibilidad de servicios. Ahora bien, este año también, no nada más hizo la adquisición de la AAA, sino también hizo un convenio con Netflix que empezó a inicios de este año, ¿no? Entonces, ¿cómo está la distribución? ¿Cómo está la monetización? ¿Cómo crees que el poder mediático de la WWE cambia cuando se conjunta con este gigante del streaming que es Netflix? Bueno, de entrada tenemos que tener en cuenta que Netflix, básicamente lo que hizo el acuerdo con Netflix fue matar la WWE Network, que ya no existe, ¿no? Originalmente, y de hecho no existe como tal desde hace un par de años, hablando de territorio de Estados Unidos, a nivel global todavía tenía presencia. ¿Por qué? Porque tuvieron un convenio con Peacock, con la NBC, en el cual toda la biblioteca de WWE Network se iba a transferir a la plataforma de Peacock. Después de esto, bueno, pues lo que pasó es que tuvieron un convenio con Netflix y ahora el contenido porque en realidad la biblioteca de la WWF, WWE, etcétera, es vastísima, ¿no? Y no solo el de la compañía como tal, sino de todas las bibliotecas que han ido adquiriendo a lo largo de su existencia, ¿no? De
que son empresas de lucha libre de la época de los territorios, ¿no? 60, 70, 80. Ellos adquirieron la videoteca y bueno, tienen, la están empezando a distribuir ahora a través de YouTube. Pero los programas importantes los están transmitiendo en Netflix. Aquí hay algo muy tricky, porque también justamente la semana pasada empezó un convenio con ESPN en la que los pago por evento, que ahora ya los denominan Premium Live Events, se empiezan a transmitir en ESPN, ¿no? Lo cual lo hace aún más caro. ¿Por qué? Porque en su momento tenías acceso a prácticamente todo el contenido de la WWE a un costo lo costo. $9.99, que de hecho ese era su bandera. $9.99 es lo que cuesta el acceso a los pay-per-views y a los programas y a la videoteca y demás. Entonces, si querías ver lucha libre de los 90, pues ahí estaba, ¿no? Por $9.99. Ahora tienes que pagar una suscripción a Netflix para poder ver los programas en vivo, pero en Estados Unidos, y se espera que también a nivel global empiece a hacer esto en 2026, el acceso a los pay-per-views o los premium live events los vas a tener a través de ESPN, ¿no? ESPN tiene un costo de $29, $29.99 si no me equivoco, al mes. Entonces, ya mucha gente en la actualidad se está quejando mucho porque los costos están siendo ya prohibitivos, que van del $9.99 a creo que cuesta $19.99. Estoy hablando en dólares, ¿no? La suscripción a Netflix para ver Raw y para ver programas de la videoteca, y aparte el costo de un ESPN, ¿no? Esto también generó tanto descontento que en su podcast Stephanie McMahon dijo: pues entonces, tú, usuario que estás descontento, contrata una VPN para que nada más con Netflix tengas acceso a todo, ¿no? Le dio los directivos de Disney le dieron su respectivo jalón de orejas porque, pues, o sea, es muy pro consumidor su consejo, muy anticorporativo, ¿no? También el consejo, pero lo que está sucediendo es que actualmente, si bien se pudo hacer masiva, la distribución ahorita ya se está haciendo algo más de nicho. Y es que aquí quisiera retomar algunos puntos. Uno, cuando la WWE Network existía, era carísimo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quiero decir que era, creo que del doble del costo de Netflix. Y independientemente de que pasaban los eventos del lunes, del martes, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo, sí, los eventos como WrestleMania, como Money in the Bank, etcétera, etcétera, tenían un costo independiente. Es decir, los live events no venían incluidos en la suscripción de la WWE Network, pero sí venían, pues la verdad, los programas que a mí me llenaban más el ojo, como el Total Divas, que era como el reality show de las luchadoras o de la, ¿cómo decir? La liga femenil, ¿no? De la lucha libre, etcétera, etcétera. Y entiendo que con la fusión todo eso se perdió, que también implicó una gran inversión por parte de Netflix porque tuvo que preparar su plataforma con servidores de, bueno, ya no sé si decir ancho de banda, ¿no? Sino con una capacidad de transmisión enorme, porque los primeros eventos se vieron fatales por el tipo de consumo que estaban teniendo. ¿Estamos en lo cierto? Sí. Una de las principales quejas, sobre todo el estreno de Raw en enero, fue que se veía terrible. Se veía, creo que lo máximo que levantaba de resolución era 144p, ¿no? Que me parece que además eso se solucionó ya para WrestleMania. Más o menos. Como referencia, 144p es lo que estaban teniendo de tasa y el estándar es 1080, ¿no? Entonces, y que entonces, bueno, se convierte en una monetización, no sé qué tanto favorable a la WWE, porque la WWE en su momento con su cosa de streaming, con su canal de streaming, tenían una oportunidad exclusiva de monetización, y ahora con Netflix, pues sepa la riata cómo está esa distribución. Fue mucho más benéfico para la WWE o para TKO, que es la empresa, la parent company, porque al final del día había un tope de gente interesada en la WWE Network, ¿no? Que pagaban sus $9.99, eso sí, nunca subió de precio, ¿no? $9.99, pero había un tope,
¿no? Porque no a todos les interesa la lucha libre. Cuando se hizo el convenio por Netflix, creo que fue por 8,000 millones de dólares, ¿no? Que eso en ningún momento iba a generar anualmente la WWE Network sola, ¿no? O eso me queda claro. En el espacio de tiempo creo que es un convenio por 10 años y en ese lapso no iban a juntar 8,000 millones de dólares. Y la oportunidad, perdóname, José, es que mi pregunta va en dos y te doy la palabra. Ahora, la oportunidad de monetización al meterlo en la plataforma de Netflix hace la lucha libre accesible para quienes no la tenían pagada, para quienes no la consumían, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el mercado se amplió y por ende me supongo que el negocio, pues no, es que yo no estoy tan seguro que haya sido tan benéfica para la WWE cuando consideras el mercado que no tenían cautivo y que con la adquisición de la AAA, pues están llevando todo un mercado hispanohablante hacia ese consumo, ¿no? Pero también tenemos que considerar que ahorita hay vamos a llamarlo un acervo que se llama el WWE Vault, donde hay mucho contenido que no era público, ¿no? Y que ahorita están aprovechando para publicarlo en YouTube, sobre todo en canales como YouTube, donde es aún más masivo que Netflix y donde puede generar mucho más monetización. Por ejemplo, si no me acuerdo, el día de ayer pasaron un detrás de cámaras, vamos a llamarlo así, de una lucha entre Batista y Eddie Guerrero, donde cuando acaba la lucha, le cantan feliz cumpleaños a Eddie Guerrero, ¿no? Que fue su último cumpleaños. Y dices, ok, eso está padre porque en su momento no lo vi, ¿no? Porque además fue fuera del aire y hace que la gente que ya tenía ese engagement con el producto pueda ver más allá de, ¿no? Entonces, si bien vamos a llamarlo sesga a la gente que no tiene o Netflix o ESPN, se han dado cuenta de esto y además de darle más valor al producto y monetizarlo, han liberado muchísimo material de antaño a través de YouTube, ¿no? Donde, bueno, pues ahí es, vamos a llamarlo relativamente gratis. De acuerdo. Jos. Creo que debemos haber una sección que sea literalmente podcast con Jorge Miguel Gascón. Mi comentario iba hacia ese punto. Creo que existe ahorita Jorge usa una palabra que me gusta para esto, que se está haciendo de nicho, ¿no? O sea, la diversificación del contenido lo veo por dos ángulos. Uno, que va más amplio porque está en distintas plataformas, pero al mismo tiempo que lo pone en distintas plataformas, esta conversión que no acabé de entender, que de ahí va mi pregunta. O sea, ¿cómo es que se mete a un canal, pero también a una plataforma, pero también quiere estar en redes sociales? Entonces, toda esa estrategia del pricing que hicieron, o sea, ¿cómo la visualizas? Porque no acabo de entender esta parte, o sea, me cuesta como cacharla. O sea, ¿cómo empezaron a desmenuzar? Pero una parte la hacen más accesible para el que no estaba, pero para el que quiere o que ya la seguía y que busca este contenido de nicho, el contenido muy VIP, se la ensartan bien cabrón. O sea, ¿cómo lo ves en esos ángulos? Es que tiene que ver con los hábitos de consumo del producto. Por ejemplo, y nos vamos a poner el ejemplo de Taylor Swift, ¿no? Si a ti te gusta Taylor Swift, te compraste el disco de el que acaba de salir, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Pero si eres realmente fan de Taylor Swift, te compraste el disco en la variante 1 y la variante 2 de la portada y luego el vinil y el vinil que traía la tarjeta autografiada y el vinil naranja y demás, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que están haciendo? Que el producto se vuelva masivo, pero si realmente eres fan, vas a invertir, porque se liberaron los precios que platicamos el podcast pasado, $8,000 en ringside para WrestleMania, ¿no? $8,000 es algo prohibitivo. O sea, nada más lo va a pagar gente rica, ¿no? Entonces, al final dices, ok, y seguramente se va a llenar, ¿no? Seguramente va a estar lleno. ¿Qué es lo que pasa? Que ya las compañías, ¿no? Y no necesariamente sé qué tanto puedo comulgar con eso, tiene 3 tipos de clientes, ¿no? El cliente de a pie, el cliente premium, que es el que paga cientos de $8,000, pero también su otro cliente son
las otras marcas a las cuales les da su licencia, ¿no? En este caso Netflix y en este caso Disney. Sí, entonces, realmente, ¿quiénes van a hacerles más redituable? No, ni siquiera los clientes premium, sino los clientes, los otros holdings. Sí, porque que les permite mayor alcance, ¿no? Nadie, sí, o sea, no vas a vender 8 mil millones de dólares en playeras de John Cena. No hay forma. No, sí, o sea, me deja un poquito confundido, como que no acabo de entender la estrategia. Eso me causa un conflicto, ¿no? Porque se ve como de chile, mole y pozole. Entiendo que hay distintos nichos, pero, o sea, no acabo de entender cuál es la raíz. O sea, ¿qué se busca con todo esto? Además, bueno, obviamente buscan una ganancia económica y buscan una diversificación del contenido, pero al final, ¿cómo llegan a homologar todo, ¿no? O sea, ¿dónde convergen? No acabo de entender esta parte. Es que, mira, ahora con esta nueva existía un WWE Network que supone que era la fuente primaria de ingreso en conjunto con los eventos en vivo, ¿no? Eventos en vivo siguen estando, pero al pasarlo de una plataforma de streaming nichificada a una súper amplia, que es la que tiene mayor penetración, es como Meta, ¿no? Meta, al ser la primera en llegar, es la que más usuarios tiene porque son acumulativos. Lo mismo pasa con Netflix. Entonces, lo que ganaron ahí fue visibilidad, atracción y engagement, pero no dejaron de vender sus live events, no dejan de vender su merchandising, no dejan de tener una suscripción de miembros, que es también ahora una forma de monetizar contenido, ¿no? La famosa suscripción de miembros a tus canales de YouTube con contenido exclusivo, ¿no? Esos views al mismo tiempo monetizan. Entonces, sí entiendo por qué hacen esta negociación de matar un canal que, como era caro, no era tan accesible a todos, sabiendo el tipo de público que voy a llamar popular, ¿no? Para pagar ese streaming, pagar Netflix y pagar Hulu y pagar HBO y pagar, ¿no? Tienes que seleccionar. Entonces, lo que hicieron fue muy bien diversificar, como lo acabas tú de decir, las entradas financieras, y con la visibilidad de Netflix lo que ganan es la posibilidad de subir un ticket promedio de vista, ¿no? En ring o en estadio, porque ya los consumen más, entonces ya son más peleados y entonces son más demandados. Entonces, pues, demanda, oferta, ¿no? Ya, ahora esa explicación me aclaró absolutamente todo. Ahora, también vamos a poner puntos sobre las IES, y ese es el caso de WWE Network. Para el caso de la AAA, creo que esta estrategia va a ser muy benéfica para ellos. ¿Por qué? A ver, yo te pregunto, Jos, que tú eres de una generación y una inmediatamente después de la mía. ¿En qué canal pasan las luchas? Ay, no recuerdo si pasaban en el 5. Porque cuando yo era chico, en los 90s, las luchas pasaban en el 9. En Televisa. En el 9 pasaban los sábados y los domingos, ¿no? Sábados pasaba Consejo, domingos pasaba AAA, ¿no? En algún momento primero pasaba en domingo Consejo y luego AAA, ¿no? Pero era de ley. Domingos era la lucha libre, ¿no? Y eso desde que yo tengo uso de razón y me sentaba con mi abuelo a ver las luchas. Pero los medios masivos empezaron a tener empezaron a decaer. Esa es la realidad. La televisión empezó a decaer. Y en su momento tuvieron otro contrato. Tanto así era que la lucha libre es una empresa de Televisa. Es lo que pensábamos nosotros, ¿no? Pero luego Televisa deja de tener penetración y AAA se fue un tiempo a Azteca, ¿no? Y luego se fue a Canal 52. Y luego se fue a TNT. Y luego, pues nadie sabe a dónde pasan la lucha libre, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Que si te fijas, ¿no? Date una vuelta por HBO Max y vas a ver que ahí están eventos de la AAA, pero también están en YouTube, ¿no? Entonces, ¿por qué esta adquisición es benéfica en el sentido de distribución? Porque ya se puede estandarizar. Sí, a ver, Justo. ¿dónde vas a pasar tu lucha libre? ¿La vas a pasar en YouTube? ¿La vas a pasar en HBO Max? ¿Dónde? ¿No? Que es algo por lo que, a menos que fueras
fan de Hueso Colorado y tuvieras mucho tiempo libre, ya no podías hacer. ¿Sí? O sea, hoy por hoy yo no veo lucha libre mexicana o no veía lucha libre mexicana porque no sabía dónde pasaba. Sí, vamos a decir que le quitó la función de itinerante, ¿no? O sea, dejó de ser itinerante porque al final del día, al no tener una licencia o un convenio específicamente con un canal específico, con un broadcaster o con un outlet mediático, no podía ser una audiencia fiel porque pues adivina dónde quedó este evento, ¿no? Y ahora sí va a tener visibilidad y por lo tanto para esta empresa que es privada y para el talento que pues también es un empleado privado, pues va a tener mucho más beneficio, lo cual me lleva al punto 2 que quiero revisar porque vamos así justitos con nuestros 3 temas. La preservación de la herencia o el legacy, ¿no? Hoy por hoy estamos viendo, a mí me gusta muchísimo la lucha, muchísimo. Y soy, bueno, es que era porque el que me cae muy mal es el pinche Vince McMahon, ¿no? Él que él sí, de verdad, le merece la cárcel, ¿no? Pero bueno, su relación con la WWE hizo que yo me alejara un poco, pero entiendo los tecnicismos, entiendo el storytelling, entiendo la historia de las familias luchísticas y demás, y cómo, así como en Estados Unidos son, por ejemplo, la dinastía Hart o la dinastía de la película dramática de Zac Efron, ¿cómo eran? Los Von Erich. Los Von Erich y los, ¿no? Que son dramones de la vida real que ni Silvia Pinal, ¿no? Aquí también tenemos nuestras dinastías. Vamos a decir que es como RuPaul's Drag Race y La Más Draga, ¿no? Aquí están las casas House of Edwards y estas cosas, y aquí son los hijos, los nietos, los bisnietos de, ¿no? El luchador anterior, donde también nos ibas a dar un poco de detalle de lo del hijo del perro, Maguayo. Y todo lo que en culturalización se refería a todo ese fenómeno, ¿no? ¿Cómo ves que se van a integrar estas dos? Es que es lo mismo, pero son 2 formas de consumo culturales, ¿no? Que se van a poder integrar en esta parte y que evidentemente van a monetizar. Lo veo como algo que si se hace bien y se hace como se debería hacer, va a ser súper beneficioso para los seguidores del deporte. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿no? Hay una lucha legendaria de 1991, Conan contra Perro Aguayo, Máscara contra Cabellera, si no me equivoco fue en el Toreo de 4 Caminos, ¿no? Esa lucha yo la vi en vivo, ¿no? Pero después pues estaba yo buscándola, no había ningún lado donde encontrarla, porque no existe, si bien sí existe la biblioteca de la AAA, a ver quién la tiene, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no sabía si era propiedad de la AAA o era propiedad de Televisa, ¿no? Pero alguien la tenía, pero no había forma de verlo. Entonces, una persona tuvo bien grabarla en su VHS y hacer el transfer del VHS para subirlo a YouTube, ¿no? Y dices, ok, qué padre porque pude volver a ver la lucha de Perro Aguayo contra Conan, donde desenmascaran a Conan. Pero pues es una lucha que alguien grabó de un VHS, ¿no? De repente le sale ahí el letrerito de tracking, ¿no? Y se empieza a ver borroso. Entonces, para preservación de la cultura y para preservación del deporte es algo muy bueno si se hace bien, porque pueden crear una plataforma o pueden subir así el archivo de la AAA, ¿no? A YouTube para que la gente lo pueda consultar. ¿Sí? Porque con el tema de los deportes, ¿no? Y voy a hablar de los deportes en general, en la preservación es algo que ha resultado muy complicada, ¿no? Porque hay cuestiones de permisos y hay cuestiones de liderazgo, por ejemplo, en el fútbol también la preservación es muy compleja, ¿no? Entonces, si podemos tener un ambiente un poco más controlado para preservar el legado, creo que también va a ser más útil o nos va a servir para que se llegue a más personas, ¿no? Porque a mí me gusta la lucha libre porque yo la veía con mi abuelo, ¿no? Porque mi abuelo era amigo de luchadores. Entonces él se sentaba y me decía así de, hijito, te voy a contar una historia
¿no? De cómo el Santo contra el Black Shadow lucharon en la arena coliseo, ¿no? Bueno, que esa historia de entrada, modestia aparte, me la contó Black Shadow, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A mí me interesó por esas historias, ¿no? Entonces, padres ahora pueden decir, es que te acuerdas, yo te voy a contar la historia de la lucha de Conan contra el perro aguayo en el 91, ¿no? Y te puedo poner la lucha, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que más personas se puedan interesar en el producto. Sí, se empieza, pues ahorita que lo desmenuzabas, lo veo como una especie de deep web de la lucha libre, ¿no? O sea, como el que existe la punta del iceberg, pero de ahí hay fragmentos que depende qué tan clavado seas, qué tan volado, qué tan fanático, o sea, le vas a escarbar. Y ahora sí que cada quien va a tener como el punto inicial, o sea, cada quien va a tener su precio. Solo quiero lo que es por encimita, pago esto, quiero lo de acá, pago tanto, quiero lo de acá, pago tanto. Si quiero ya más cabrón, pues voy a soltar todo el dinero que tenga, ¿no? Entonces creo que también lo que hablabas de cómo va a ser la exposición ahora de la AAA. Y algo que me cuesta trabajo también cachar y que no puedo imaginar, cómo se van a unir estas historias. Si bien toda la comedia de la lucha, que la conocí por ustedes, o sea, y como las familias acá, y que eso está relacionado con un reality show de acá, o sea, ¿cómo se van a ligar con lo que iniciaste el podcast? Esta máscara no va a ser tuya, o sea, ese nivel, vamos a decir, de penetración social, digamos, yo no lo veo realmente. De narrativa social. Ajá, de narrativa social, yo no lo veo en la lucha mexicana, no sé si a lo mejor es porque, justo como decías, yo no estoy en el nicho de los que van hasta el fondo del iceberg y solo estoy en la parte de encimita, que a lo mejor no puedo entender toda la historia, el storytelling de lo que significa el show. Ahora, es como si llegara, es tal cual como cuando llega un güey a una escuela nueva, ¿cómo va a empezar a entrar? ¿Cómo se va? Y eso va a ser bien interesante también, cómo se van a empezar a construir estas historias, ¿no? Por ahí no se va a inventar que un güey gabacho vino y que embarazó al de la familia de no sé dónde, no sé, o sea, se me hace curioso todo lo que puede llegar a existir, todas las uniones que se pueden hacer para realmente crear una historia nueva, porque yo creo que eso va a pasar, o sea, se van a tener que escribir guiones totalmente nuevos para sacarse historias de no sé dónde, entonces creo que también va a estar interesante esa parte del contenido. Mira, aquí... Y justo, no, perdóname, Miguel, justo voy a complementar lo que está diciendo, pues, porque es la misma pregunta, ¿no? A mí lo que me causa la interrogante, y como mercadóloga me pregunto, ¿cómo es que van a hacer esta integración? Ambas franquicias tienen un storytelling muy claro, una narrativa clara, una tradición clara. Nada más que una es americana, con la forma de, voy a decir, el soap opera o el drama americano, ¿no? Que es, la verdad, un poco más como cómico, o sea, tiene mucho comic relief y situaciones extraordinarias. Y en el caso de la lucha mexicana, pues es que son narrativas muy diferentes porque están dirigidas a culturas diferentes, que ahí sí son rivalidades familiares, la defensa de la herencia, yo soy el hijo del santo, el nieto del santo, que además tiene que ver o se involucra también con otras partes culturales mexicanas. Yo sé que independientemente de la AAA, pues está la otra. El consejo. El consejo, ¿no? Y que ahí pues también existe una tradición que también se va a arraigar mucho más y que mucha gente además no encuentra cuál es la diferencia de consumir uno y consumir otro. O sea, no, me gustaría que tu explicación, que tiene que ser un poco breve, abarque esto, o sea, cómo cultura y narrativa gringa va a penetrar en los mexicanos y cómo los mexicanos vamos a poder preservar. ¿Cómo vamos a poder preservar? Porque nosotros mexicanos absorbemos muy fácilmente, por naturaleza, el consumo americano, pero no necesariamente lo veo al revés. Es que la lucha libre mexicana tiene desde hace 30 años mucho de la lucha libre americana. Cuando se crea la AAA, una de las cosas que quiso hacer Antonio Peña era darle más show al evento,
¿no? Y tomando como base lo que estaba haciendo Vince McMahon con la WWF en esa época, ¿no? Entonces, todos los eventos de la AAA son mucho show, mucha historia y mucho brilloteo. Los eventos y el estilo de lucha del consejo es mucho más tradicional y mucho más técnico. Sí, hay historias, pero son enteramente tangenciales, ¿no? O sea, tú puedes llegar un día y ver cómo un luchador, el místico, ¿no? Se está peleando contra Volador Junior, y a la noche siguiente vas a ver cómo el místico está luchando contra el valiente, ¿no? Y ya, ¿sí? Habrá una historia y habrá una rivalidad, pero no es algo que a lo que se le dé tanta importancia. Ojo, antes sí había mucha importancia en las rivalidades, pero es justo porque había un horario para verlo en la tele y para escucharlo en la radio y ya, ahora ya no. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la AAA? Siempre ha tenido, su origen es eso, espectáculo, ¿no? Eso dejémoslo bien claro. Pero lo hacían de una forma, pues muy charra, perdón, ¿no? Siempre fue el patito feo de la lucha libre, porque pues, era muy rancio. O sea, tú dices comparándolo con el consejo. Ajá, no, Claro. tanto en calidad con el consejo y con espectacularidad de la WWF, ¿no? Ah, claro, por supuesto, sí era la chafita, sí. Sí, entonces, ahora le pueden dar la espectacularidad porque ya hay presupuesto que querían, pero las historias van a ser exactamente iguales. No va a haber no debería haber una mezcla cultural tan grande, porque sí han habido luchas de Dominic Mysterio contra el hijo del Vikingo, ¿no? Pero aunque la WWE o TKO sean los dueños de la AAA, son productos distintos. Son marcas distintas. Y es lo que les estaba platicando la vez pasada. WWE tiene 3 marcas: SmackDown, Raw y NXT. Y las que medio intervienen de cuando en cuando son SmackDown y Raw, pero NXT lo toman como un ente aparte. Muy contadas ocasiones aparecen luchadores de NXT en el show principal. Y es lo mismo que va a pasar con la AAA, ¿no? Incluso los luchadores de la AAA van a aparecer más en NXT que en los shows principales. La excepción fue cuando salió Mystery One en SmackDown porque acababan de anunciar la compra, ¿no? Y se dieron cuenta que Mystery One jalaba mucha gente, pero no va a ser lo de diario. Ya, creo que esa parte yo no la tenía dimensionada, no, ajá, o sea, no termina tu pregunta. En mi conocimiento era justo como la mezcla de un todo. Ahora que lo desmenuzas así, ya, o sea, existen 3 marcas, cada una tiene su espacio, no van a intervenir una con la otra, como que, o sea, ya no asumo que va a existir esta unión de historias y como bien decías, la lucha mexicana se encontraron en el estacionamiento de la arena y ahí se agarraron a madrazos, ¿no? A diferencia de la lucha gringa, donde todo este rollo familiar trasciende en un mar de cosas, donde es una historia que fuera del ring sigue siendo mucha historia, cuando acá te encontré en la esquina y te di en la madre, o sea, no hay más historia, ¿no? Sí, o sea, a menos que la historia sí lo requiera, de repente se vieron feo en el evento en California los luchadores, ahí sí puede haber ese, pero no va a ser lo de diario. O sea, olvídate de ver a La Parca contra John Cena, eso no va a pasar. ¿Tú crees que, o sea, eso es justo hacia donde yo iba? O sea, entonces, los luchadores mexicanos nunca van a tener la oportunidad de estar en un WrestleMania, en un Money in the Bank, porque al final del día, ¿qué sucede con Raw? Raw es la plataforma donde sacan al nuevo talento y lo empiezan a probar, ¿no? Me acuerdo cuando a mí me encantaba la niña que salía de los colores, ay, se me olvidó su nombre. Bayley, ¿no? Cuando Bayley luchaba, que era súper buena, y luego la volvieron rodar y la pudieron ir pasando y integrando a los main events, ¿no? Y lo mismo sucedió, bueno, Eva Marie nunca pasó esa curva, pobrecita, ¿no? Pero Daniel Bryan y todos estos que fueron pasando de la plataforma nueva a el main event, ¿tú crees que eso no suceda con los luchadores mexicanos? Yo creo que sí, pero van a ser casos muy excepcionales. Por ejemplo, yo creo que la AAA va a ser territorio de desarrollo mexicano, ¿no? Para la WWE, porque sí puedo ver yo en main event ahorita a el hijo del Vikingo, que de hecho ya fue evento principal en AEW cuando tenía el convenio con AAA, al Patrón,
seguramente si regresa, seguramente Seguro. va a ser main event. Sí los veo. Los Misterio, sí, pero los Misterios son americanos. No, pero lo que voy a decir, sí los veo como, consideren a la AAA y NXT como la liga de ascenso. Ok. ¿No? O sea, si Nada pegan, más que uno para uno y otro para otro y va a ser una mezcolanza. o sea, si pegan, se van a ir a la liga, a la liga principal, la primera división. Uh-huh. Sí, que aquí lo que es más interesante también es en la parte de la atracción de público, seguramente sí va a haber estas conexiones, porque un público mexicano, imagínate un padre de familia tradicional, le va a encantar ver a la Parca contra un luchador que no conoce, pero que sabe que es de la WWE. Entonces, quizá también estas conexiones vengan un poquito para llevar público mexicano a suscripciones, ¿no? Más caras, y es donde se empieza a juntar un poquito de todo lo que nos has hablado. Sí, y es lo que ha pasado, porque los bookers de la WWE tontos no son, o sea, por algo tienen tantos años en el negocio, y te lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Cuando el evento es en Chicago, sin importar la marca que sea, el que va a ser el headliner es CM Punk, porque él es de Chicago y porque la gente lo quiere en Chicago, ¿no? Si el evento va a ser en San Diego, quien va a estar sí o sí va a ser el Rey Misterio. Entonces, si vienen a México, seguramente van a haber luchas con el talento de la AAA. Y como tratan, cuando yo trabajé en la cadena de cines, teníamos un programa que era de contenidos que no eran películas, no me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? Vamos a decir, otras proyecciones, que era cuando se empezaron a traer que si el concierto, que si el ballet, que si no sé qué. La franquicia que más vendía siempre fue WWE. Siempre. Los boletos que se agotaban eran los lunes de Raw y los miércoles de no me acuerdo qué chihuahuas. Ese trato la trajeron con la WWE más de 5 años, entonces hasta antes de yo estar con Jorge, que pues ya tenemos nuestras décadas juntos, sabía yo quién era el Undertaker, quién era CM Punk, quién era John Cena, porque los veía desde otra perspectiva y era un evento que se vendía mucho. Y yo no dudo que los mexicanos vayamos a poder adoptar esta nueva forma de consumo del contenido. Más bien mi preocupación es qué se va a perder de la herencia cultural, ¿no? En su traslado internacional. Yo lo que creo que se va a perder de la herencia cultural es la accesibilidad, ¿no? Claro, porque a los eventos. La lucha libre era barata. Era barata. Era muy barata. Incluso todavía ahí en zonas un tanto marginales del área metropolitana, estamos hablando de Chimalhuacán, por ejemplo, hay luchas, así luchas afuera del mercado de 50 pesos el boleto, ¿no? Que justo se liga con el tercer punto que íbamos a ver, que era la resistencia de los fans y la cultura pop local. ¿Y a qué voy con esto? O sea, y no hablo de local México, sino hablo de local en ambos países. A ver, estamos en una situación sociopolítica donde no somos las personas favoritas de los gringos, todos los latinoamericanos. Hay una amplísima campaña migratoria que no favorece para nada a los latinoamericanos y que tienden a rechazar todo lo que viene de estas raíces, ¿no? Y para muestra falta un botón, ahora que se anunció que Bad Bunny va a ser el headliner del Super Bowl y que lo Bad Bunny bebé. Y que ves a millones de magas diciendo que lo arresten cuando pues el hombre es puertorriqueño, por ende ciudadano americano, y va a hacer su show en español, y es darle en la madre a las narrativas sociales algo sumamente interesante, que ya que estemos cerca del Super Bowl, amigos, claro que vamos a hablar de Bad Bunny y de su fenómeno cultural. Muy interesante todo lo que sucede en la residencia de Puerto Rico, pero ese es tema de otros menesteres. Me refiero a, sí, así, ¿a poco los gringos van a decir, ay, arriba el místico, ay, arriba pues lo que quede de los aguayo, o de todas nuestras familias luchísticas de tradición? Aquí, perdón, antes de que Jorge haga su participación y dejarnos con la boca callada, con la boca cerrada, creo que incluso esta postura no se me hace una casualidad. O sea,
obviamente va para, bueno, así lo interpreto, que es parte de la narrativa. Creo que este reflejo social llevado al deporte se ve en muchos lados, a lo mejor en unos deportes menos, en otros más, pero yo considero que es parte de la narrativa y que de forma muy inteligente tal vez está aprovechando todo este movimiento mediático justo para traer esta proyección, como que este focus, ¿no? A la lucha. Quizá en todos lados siempre se necesita un protagonista y un antagonista. Entonces, siento que realmente se hizo todo este trueque, estas ventas, compras de todo, pues para tener un antagonista natural. Ajá, sí, así lo pero veo. ¿No te preocupa un poco? Sí, o sea, entonces seamos nosotros en el ego. Los malos. No, olvídate del ego, sino seguir apoyando la cultura clasista, racista que está creciendo en gobiernos conservadores. Por eso decía que era como la parte del ego, porque de cierta forma es como si a través de un deporte nos estuvieran haciendo arrodillarnos ante esa cultura que nos va a venir a chingar. O sea, que lo que se está viendo, lo que es real, es lo que se va a transmitir en esto, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza. Como en todos lados te rompo el hocico. Justo. Mi abuela era una señora muy estirada y le molestaba sobremanera que mi abuelo viera las luchas y que fuera amigo de luchadores. ¿Sí? Eso es porque voy a contar una historia rápida. Y por otro lado, cuando yo era chico, que era niño norteño, ¿no? Una vez, en el 96, la WWF estuvo de gira por todo Texas, ¿no? Houston, San Antonio, Fort Worth, El Paso, todas estas ciudades menos Laredo, ¿no? Y yo le decía a mi papá, oye, yo quiero ir a El Paso o a Fort Worth, que nos queda cerca, relativamente, para ver a mis luchadores favoritos, ¿no? Y quiero ver a Shawn Michaels y quiero ver a Bret Hart y todo eso. Y mi papá dijo, pero ve la clase de gente que va a estos eventos, es puro white trash, ¿no? Cosa que era muy cierto, ¿no? Por un lado en México había puro, como decía mi abuela, puro rotito que iba a la arena, y por el otro lado en Estados Unidos puro white trash, ¿no? Pero la gente que creció como yo con la lucha libre de los 90s, sorprendentemente tiene un nivel, y vamos a llamarlo académico, un nivel de estudios más grande que el promedio de ese momento, ¿no? Y tienden, a pesar de a tener ciertas, vamos a llamar, valga la redundancia, tendencias liberales, ¿no? Porque pues, es a lo que te da el acceso, otro grado educativo que es solo tener la primaria, ¿no? Que es algo que pasaba, o sea, no quiero sonar clasista, era algo real. Entonces, ahorita los fans de la lucha libre, siempre va a haber viudas del toreo y viudas de los territorios en Estados Unidos también, ¿no? Pero ahorita la audiencia de la lucha libre es una audiencia que tiene otro mindset completamente distinto, ¿no? De hecho son más liberales que ¿quién diría que la lucha libre es más liberal que otros, que el fútbol americano, ¿no? Entonces, no me preocupa y lo veo cuando sale Mr. Iguana en SmackDown y le aplauden y se cae la audiencia aplaudiéndole y cuando sale el Penta, el Cero Miedo, como la gente aplaude, e incluso cuando dicen From Ecatepec, México, la gente está, se oye el aplauso tronado, ¿no? Entonces, no creo que vaya en ese sentido. No creo que vaya a afectar. De hecho, creo que totalmente lo opuesto. Va a ayudar un poquito a que la imagen que hay de México se mantenga un poco más de lado, o no se vilipendie más de lo que podría estar, ¿no? Pero es por eso, porque incluso hay muchos luchadores, no de la WWE, ¿no? Porque ahí sí hay una línea corporativa muy clara, sino de la otra compañía, que sí y luchadores americanos que que han declarado en contra de ICE. ¿No? ¿Cómo es posible que pasen comerciales de ICE en nuestra transmisión? Entonces, no creo que vaya a afectar a nivel percepción cultural. Interesante perspectiva de tu lado.
Pues sí, me parece que es un tema que tendremos que retomar. En enero va a cumplir un año WWE en Netflix y el siguiente año tendremos el primer año corrido de esta fusión. Vamos a ver cómo este mixture de cultura sucede. Sí creo que le da muchísima, vamos a decir, formalidad a la disciplina luchística de nuestro país, pero sí me preocupa un poco pues que nos hagan ser los agachados de la historia, ¿no? En ese momento, exacto, nuestro técnico favorito, productor George, nos va a echar una cortinilla en nuestra carecita. No olvide que si quieren hacer narrativos interesantes, donde podamos ver buenos y malos, como lo hicimos con Leticia's First Class Cleaning este verano, pueden hablarnos al 55 13 72 31 93. Nosotros somos el equipo estratégico del WRU y veamos cómo se desenvuelve esta historia más adelante. Por lo pronto, los queremos ver felices y los queremos ver triunfar. Bye bye. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.